Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están viendo. Tenemos un nuevo programa Apolíneos con un ponente muy especial que vamos a presentar ahorita. El tema que nos va a presentar es la compasión desde una mirada filosófica. Mi nombre es Fernanda Reyes y soy estudiante de Sociología en la Universidad de Monterrey. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Tengo el honor de presentar a nuestro ponente. El día de hoy tenemos a Jorge Torres Lozano. Él es un estudiante de la licenciatura en filosofía de nuestra universidad. Estoy muy orgullosa de él porque a pesar de ser estudiante y estar en el ramo, ¿verdad?, de la filosofía, pues él se ha abierto camino solo y en muchas áreas, en muchas plataformas. Déjeme lo presento rápidamente. Él es creador de la comunidad digital Hazte una Pregunta, que cuenta actualmente con más de 80 miembros que participan con diversos temas en círculos de lectura y mesas de diálogo. Además, creó el perfil de diálogo filosófico en Instagram llamado Philosopher George, que cuenta con más de 10,000 seguidores. Obviamente, soy su seguidora y soy su fan. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta de este interesante tema. Es, ¿cómo abordar la compasión, Jorge, desde una óptica filosófica? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es un gusto, un privilegio poder estar aquí. Yo también soy, como se los decía, acá fuera de cámaras, ¿no? Seguidor de Apolíneos, así que pues un gusto. Y ya sobre la primera pregunta, ¿cómo abordar la compasión desde una mirada filosófica? Creo que podemos seguir una especie de pedagogía que es muy recurrente a la hora de la filosofía y es la de problematizar el concepto. ¿De qué quiere decir esto? Preguntarnos qué es la compasión. En pocas palabras, ¿no? Partir de las diferentes definiciones que se han dado y buscar sobre cuál vamos a comenzar un diálogo, porque luego sucede que si no definimos el concepto, pues uno va a hablar de una cosa, otro de otra y al final no llegamos a consensos. A mí me gusta pensar la compasión desde diferentes ópticas, pero ante todo desde la etimológica, ¿no? Y también desde diferentes como análisis que se hacen de la etimología, que viene principalmente del griego, podríamos traducirla en otras palabras como simpatía, ¿no? Que también puede ser literalmente pensada como sufrir juntos, ¿no? O sufrir con el otro. Ya en español se habla de que compasión es pasión compartida o pasión coparticipada. Entonces, de entrada ya tenemos una especie de definición que nuevamente hay que problematizar, ¿no? ¿Qué significa entonces sufrir junto con el otro o sufrir con otro? Creo que una primera distinción que también podemos hacer y que creo que muchas veces en el imaginario social se suele confundir, cuando hablamos de compasión no hablamos de lástima, ¿no? Porque creo que muchas veces se usan como sinónimos al decir, no, es que siento lástima por otra persona, me compadecí por ella, ¿no? Y al menos de entrada la lástima es un sentimiento, por así decirlo, de repulsión muchas veces, y si no mal recuerdo es Adela Cortina, la que habla que la lástima, por así decirlo, puede ser entendida como algo que me causa dolor o sufrimiento y que si bien quiero ayudarlo, es ayudarlo solo para eliminarlo del panorama, ¿no? Por así decirlo, ella lo plantea en su obra Aporofobia, el rechazo al pobre, y dice que, por ejemplo, cuando vemos inmigrantes, personas de escasos recursos que llegan a nuestro país, hay lástima. Muchas veces decimos, no queremos verlos sufrir, pero literalmente, no sé, no tienen casa, mándalos a la casa hogar, pero para ya no verlos, más que para darles un sustento. Y la compasión verdaderamente sería ayudar y sufrir junto al otro, ¿no? No solamente mandarlo para ya no verlo, sino ser partícipe de ese sufrimiento. Y obviamente, ya desde mi opinión, la compasión tiene que llevarnos a lograr, ¿no? Una compasión emotiva es lástima. Entonces, la compasión que lleva al acto de la voluntad, es, en la opinión de un servidor, ¿no? La verdadera compasión que filosóficamente podríamos comenzar a abordar, ¿no? Pero ese sería como un primer punto, ¿no? Problematizar el concepto y partir al menos desde ahora con la definición de pasión compartida o pasión coparticipada. Ok, muchas gracias, Jorge. Sí, creo que con esto mismo que hablas también de problematizar, pues también es necesario leer diferentes autores, ver qué piensan. Entonces, bueno, ¿qué autor o autores recomendarías para poder entender la compasión? No, gracias por la pregunta, ¿no? También creo que principalmente, ya la mencioné ahorita, ¿no? Adela Cortina, sobre todo en esa obra, pero tiene otras más como Consumo, luego Existo, ¿no? Donde habla sobre una crítica a nuestra sociedad actual, pero si tuviera que recurrir a un autor como
cabecera para hablar ahora sí que de la compasión en diferentes contextos, lo haría desde Schopenhauer, ¿sí? Planteando y también resumiendo un poquito su visión ontológica del mundo o lo que él cree que es la realidad. Para Schopenhauer la vida es esencialmente sufrimiento. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, el sufrimiento nace del deseo. Sigue mucho una línea de pensamiento budista, ¿no? Que piensa que el deseo es la fuente de todo sufrimiento. ¿Pero por qué? Bueno, ellos, Schopenhauer comparte, definen al deseo como el querer algo que sabemos que no tenemos, ¿sí? O sea, el deseo parte de la carencia. Esto nos indica que si el deseo siempre es querer lo que no tenemos, cuando obtenemos el deseo, ese deseo que teníamos deja de ser deseo, porque ya lo tenemos. Así que el deseo, para seguir existiendo, tiene que posarse en algo más que no tenemos, ¿sí? En pocas palabras, y así lo menciona, cada deseo cumplido conlleva otros 10 más en puerta, ¿sí? Por cada deseo que se cumple, hay 10 deseos esperando ser cumplidos, ¿sí? Bajo esa perspectiva, entonces, el ser humano siempre sufre porque sabe que no tiene algo. En ese caso, reitero, la vida sería esencialmente sufrimiento y la felicidad solo sería negatividad. Esto es, que solo existe cuando no está el sufrimiento. Y es el sufrimiento el que existe en sí mismo, si lo queremos ver desde esa manera. Schopenhauer dice, bueno, si la vida es esencialmente sufrimiento y todos, en pocas palabras, siempre estamos sufriendo, pues bueno, la única ética posible, dice, es la compasión. ¿Por qué? Porque si todos sufrimos lo mismo, más o menos lo mismo, partimos del mismo sustento de que todos deseamos y por ende todos sufrimos, no hay otra posibilidad que la de ser compasivos. Y hago un paréntesis también, para Schopenhauer la noción del individuo no existe. O sea, nos pensamos como individuos, pero no es como que lo seamos. Pero en esto, nosotros podemos, por así decirlo, aspirar solo a la compasión. Y si bien esto suena un poco romántico, sí lo es, ¿no? Porque Schopenhauer también menciona que es el amor la contraparte de la muerte, entendiendo la muerte nuevamente como, desde muchas perspectivas filosóficas, el punto más importante de la existencia después del nacimiento, ¿no? Por así decirlo, a un lado de la vida. Entonces es el amor, es esta compasión la que nos debería poder llevar a entender a los demás y a tener esta simpatía, ¿no? Esta simpatía, este empate emocional para poder, pues por así decirlo, sobrellevar ese sufrimiento que desde Schopenhauer es intrínseco al ser humano, o sea, es necesariamente parte de la existencia del ser humano. Qué interesante esto que nos compartes, Jorge, nos das mucho a pensar, ¿verdad? A reflexionar, e inclusive ahorita que estabas comentando, yo dije, ya tenemos muchos temas más para seguir hablando y que te sigamos invitando, obviamente, ¿verdad? Porque bueno, todo de alguna manera está relacionado, parte de algo, y bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Por compartirnos todo esto que tú sabes. Te queremos hacer otra pregunta, y ya retomando así un poquito la corriente ética, como ahorita lo mencionaste, ¿qué implicaciones tiene ver esa compasión desde una corriente ética? Sí, también gracias por la pregunta, nuevamente. Y yo pienso que son complejas, ¿no? Las implicaciones que podríamos desprender de ahí, sobre todo si asumimos la postura de Schopenhauer al 100%. ¿Por qué? Porque creo que sí estamos de acuerdo y creo que podemos estarlo. Podemos estar de acuerdo, asumo que estamos de acuerdo, en que el ser humano sufre, ¿no? Ahí también, nuevamente y siguiendo la didáctica o el proceso pedagógico que habíamos estado usando, hay que problematizar el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es el sufrimiento que tanto tenemos? Podemos decir, bueno, parte del deseo, pero ¿qué es? ¿Ok? A mí me gustaría distinguir en primer lugar, desde una perspectiva también relativamente neurocientífica, ¿no? Pues el sufrimiento, por ejemplo, no es dolor. Cuando hablamos en términos fisiológicos, solo hablamos de dolor, no de sufrimiento. El dolor parte, evidentemente, desde esta zona de la plasticidad en el cerebro y casi todo dolor tiene un propósito. Eso me parece que es muy refrescante, ¿no? En ciertos términos, porque a veces surge la pregunta de ¿para qué sirve este dolor o por qué tengo este dolor? Bueno, pues podemos pensar que este dolor tiene propósito, ¿no? Es un dolor, se le dice teleológico. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando, no sé, yo pongo una mano al fuego, ¿no? Así arribita, empiezo a sentir algo, ¿no? Empiezo a sentir una especie de cosquillitas, empiezo a sentir una especie de dolor, aunque no me he quemado, ¿no? En ese sentido, podríamos pensar que es un dolor previsorio, ¿no? Es un dolor que me avisa que hay algo que está sucediendo y es un dolor que tiene un objetivo concreto.
Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando nos rompemos el brazo? Se hincha, ¿no? Se hincha el bracito y se pone así todo morado y todo grande, y que provoca que nos duela cuando lo movemos. Este es un dolor de sanación, si lo queremos ver de esa forma, porque desde la antigüedad, ¿no? Antes de que estuviera la medicina y que estuvieran los hospitales, como lo conocemos, pues cómo el ser humano sanaba sus heridas en ese sentido, quedándose quieto, ¿no? Simple y llanamente. Entonces hay dolores en el cuerpo que tienen un objetivo, tienen una finalidad, tienen un porqué y un para qué de su existencia. Ahora bien, hay ciertos dolores, como el dolor neuropático, que se le llama ahí en el cerebro muy concretamente, que aparentemente no tienen, ¿no?, ningún tipo de propósito, y de esos dolores, y no solo de eso, sino ya de otros dolores del tipo mentales, si lo queremos ver así, surge el sufrimiento. Entonces yo entendería el sufrimiento y propondría esta definición como la respuesta racional del ser humano a la incertidumbre muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, puede que un dolor en el brazo, ¿no? Imagínense que yo soy dibujante, ¿no? Me rompo el brazo, bueno, tengo ese dolor que está sanando mi brazo, pero tengo el sufrimiento de no poder dibujar más. Porque, y regresando a Schopenhauer, deseo algo que no tengo, ¿no?, que es la capacidad de dibujar en ese momento. Ahora bien, implicaciones éticas, ¿no? Ya que distinguimos un poquito el dolor y el sufrimiento, creo que una de las más complejas es que si bien ya aceptamos que todo el ser humano sufre, o que todo ser humano sufre con base en el deseo, pues no todo ser humano sufre igual, ¿no? Al menos creo que podríamos también entender eso. Y es que creo que a Schopenhauer se le escapa en esa teoría el que, por ejemplo, sí, todo parte del deseo, pero no es lo mismo a lo mejor que yo sufra porque deseo ir al Mundial, ¿no?, de Qatar 2022 y no estoy ahí. Puedo comprar los boletos a lo mejor, pero estoy sufriendo por ir. No es lo mismo sufrir así que sufrir porque no tengo que comer, porque aunque trabaje más de 18 horas al día, no me alcanza, ¿no?, para mantenerme ni siquiera a mí mismo, mucho menos a una familia. No es lo mismo el sufrimiento de alguien a lo mejor. Y digo, todos son sufrimientos válidos, entendiendo que todos sufrimos, ¿sí? Y por eso es la compasión. El sufrimiento de alguien que a lo mejor reprobó una materia, pero que eso no le afecta en nada, a alguien que a lo mejor no sacó el promedio necesario para una beca, que si no saca el promedio necesario no puede seguir estudiando, y que ese estudio no es un mero lujo para esa persona, sino es una necesidad. Entonces creo que implicaciones ya muy pragmáticas de esta corriente ética sería, bueno, si no hacemos este criterio de distinción entre sufrimientos, caeríamos en una idea muy vaga de lo que es el sufrimiento y de lo que debe ser la compasión, ¿sí? Porque yo no puedo a lo mejor entender realmente a aquella persona que sufre porque no se pudo comprar el carro más reciente, ¿no? Así como tampoco podemos quizás entender verdaderamente a aquel que desearía poder dormir en algún lugar con cama, pero que duerme abajo de un puente. Entonces, esta ética de la compasión tiene que ser contextualizada, porque, y digo, también sin juzgar con criterios actuales el pasado, pues entendemos, ¿no?, que Schopenhauer está en Alemania, ¿no?, está en Europa, está en un ambiente bastante privilegiado, ¿no? Entonces, este escape o este hueco teórico es entendible, pero creo que tenemos que mencionarlo, ¿no? Tenemos que juzgarlo en este momento según nuestros criterios y apuntar a algo más, porque de lo contrario, y creo que eso es lo que pasa mucho en nuestra sociedad, desde el poder, ¿no?, inclusive desde los altos mandos, se puede decir, bueno, tenemos estos programas sociales que aparentemente ayudan al que sufre desde la ética de la compasión, pero lo único que hacen son curar la lástima, ¿no? Curar ese sentido de decir, es que ya estamos haciendo algo por ellos. Pero bueno, no estamos, por así decirlo, resolviendo el problema del sistema que llevó a que esas personas estuvieran en esa situación, ¿no? Entonces creo que la ética de la compasión debería tener una implicación muy profunda en nuestro sistema en el que vivimos y no solo en acciones muy concretas, ¿no? Como decíamos, a lo mejor ser compasivo con alguien que no tiene hogar, con alguien que no tiene comida y darle comida o darle un lugar para dormir en ese momento. Si hacemos eso, pero no nos cuestionamos por qué esa persona está en esa situación en primer lugar, se nos está escapando mucho y creo que difícilmente podríamos llegar a la compasión. Además, reitero, contextualizando y ciertamente validando todos nuestros sufrimientos, ¿sí? Una vez escuché que alguien dijo, es lo mismo llorar de tristeza en un Ferrari que en un camión, y la verdad es que no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero ciertamente ambos son sufrimientos válidos en sus contextos, pero el que sean igual de válidos significa que hay que ponerles también atención
aquellos a los que no se quieren ver. Y con esto hago un último punto de esta pregunta, y es que muchas veces se ha invisibilizado a estas personas en nombre de la compasión, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice campaña para llevar cobijas a los indigentes, ¿ok? ¿No? Se le llevan cobijas y luego ya los invisibilizamos porque ya se les dio la atención, porque ya hubo compasión. Y creo que no debería ir por ahí, ¿no? Ahora, invisibilizarlos también en el lenguaje mismo, ¿no? Son los indigentes, son las personas de la calle, son personas en primer lugar y tienen un nombre. Y recordemos, nombrar delimita y nombrar reconoce existencia de algo. Entonces creo que el ni siquiera poder ver a alguien que está en la calle, en situación de calle, ni siquiera poder dirigir una mirada, darle un poco del tiempo, bueno, eso ya habla mucho. Ahora ciertamente no basta con dirigir una mirada, pero creo que es un buen primer paso. Y si no se dan esos primeros pasos, creo que difícilmente aspiraremos a dar esos grandes recorridos que podríamos pensar que se pueden hacer más adelante, ¿no? Sí, no, tienes razón. O sea, la parte de contextualizar muchas veces se escapa, porque sí he escuchado esa frase de, no, pues es que es válido, o sea, lo mismo que sientes tú que otra persona que tú piensas que igual está sufriendo más, pero pues sí, igual y la contextualización es algo que a veces se nos escapa. Siguiendo con esto mismo que ya venías diciendo, entonces, ¿consideras que hay compasión en la sociedad actual, en nuestra sociedad? Buena pregunta, ¿eh? Yo pensaría que pues difícilmente podríamos encontrarla a nivel general, ¿no? A nivel sistemático. Yo la verdad pienso y soy, me gusta pensar optimista desde la crítica. Esto es, en primer lugar, suena como muy una persona negativa, ¿no? Se suele decir que dice, no, pues es que todo está medio mal, ¿no? Y sí, pero eso es lo que puede generar un optimismo verdadero, creo, porque al menos yo veo lo que sí mucha lástima, ¿no? En ese sentido, y lo que Adela Cortina llama, ahora sí en términos de ella, no parafraseándola, una compasión emotiva, ¿sí? ¿Cuál es la compasión emotiva según Adela Cortina? La del que ve al que está en la calle y dice, ay, pobrecito, ya sácalo de ahí. Pero no es un sácalo para que tenga su dignidad, sino para que ya no lo vea, ¿no? Para que no me moleste, para que no me recuerde que estoy haciendo algo mal con la sociedad. Creo que de esa hay mucha, ¿sí? Hay mucha, tanto en programas sociales de nuestro gobierno, estatal, federal, tanto en las ONGs muchas veces. ¿Por qué? Y creo yo que también se busca y se predica mucho una generosidad idealista, ¿no? Se dice es que hay que ayudar por ayudar. Y yo soy sincero, o sea, yo siento que el ser humano siempre tiene una motivación, ¿no? Un deseo. En este caso, por ejemplo, la gente que dice, a mí me encanta ayudar, no por el reconocimiento, ni mucho menos, sino por el gusto de ayudar. Bueno, eso ya es porque me gusta ayudar, entonces me siento bien, por tanto la ayuda es para sentirme bien, aunque de pasada haga bien a los demás. Creo que eso es muy válido y deberíamos apuntar a eso, porque luego mucha gente no quiere ayudar porque dice, mis motivaciones no son las mejores. Yo no soy como ellos que ayudan sin ningún interés, ¿no? Pues ayudar es ayudar, ¿no? En mi opinión, ciertamente hay intereses que muchas veces son más complejos que otros, porque en unos se utiliza además a la persona, pero creo que de ordinario hay esto. Entonces, creo que hay mucha compasión emotiva, ¿sí? Pero creo que también existe esta compasión real que nos mueve a la acción, aunque yo diría que existe solo en individualidades, ¿sí? Yo creo que a nivel colectivo, a nivel social, a nivel de Estado, existe la compasión emotiva, pero a nivel de personas que se mueven frente al sufrimiento, que son empáticas, que pueden no solo ponerse en los zapatos del otro, sino que saben que han vivido, que han sufrido y que pueden ser ellos los que sufran mañana, son los que ayudan, los que mueven su voluntad hacia la acción. Entonces yo creo que nuestra sociedad podría empezar a preguntarse a nivel individual, ciertamente, pero yo no soy muy fanático de echarle la culpa a las individualidades, entendiendo que el sistema promueve el comportamiento individual. Entonces, desde la individualidad, sí, pensar si estamos, depende de nuestra posición, claro está, ¿no? Pero si estamos volviendo nuestros deseos necesidades o si estamos pensando nuestras necesidades como deseos. ¿Por qué? Reitero, a lo mejor en un sector muy privilegiado de nuestra sociedad, del cual formamos parte, podemos volver nuestros deseos necesidades. Necesito el nuevo celular, necesito el nuevo no sé qué, necesito ir a tal lugar, necesito ir a tal fiesta porque es donde todos van, necesito. Volvemos el deseo necesario, pero hay otro sector social invisibilizado por la propia sociedad que dice, bajo un puente con unos cartones para dormir, desearía tener una cama. Se piensa la necesidad como deseo.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que lo ideal sería que todo ser humano pudiera volver necesidad de sus deseos, pero tristemente no. Hay personas que ven como deseos sus necesidades. Así que sí existe una compasión, me parece que es muy emotiva, pero podemos aspirar a una compasión real que nos mueva a la acción y sobre todo que reconozca al ser humano como lo que es, ser humano. No un objeto, no somos objetos decorativos que están en la calle y que ya los vemos diario, entonces les quitamos su ser humano. Somos personas, entonces reconocernos, tratarnos como tal, bajo una ética de la compasión contextualizada y ante todo de acción. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo, pero la verdad te damos las gracias por compartirnos esta interesante reflexión. Creo que precisamente nos llevas a eso, a que sigamos reflexionando respecto al tema, respecto a nuestro papel. Ahorita donde comentabas, pues la perspectiva que estamos abordando más que la filosófica. Bueno, Fernanda y yo somos más del área social y dije, bueno, pues es que hay que abordarla de todas las áreas porque también entendemos que muchas veces pues la ayuda no es ir a llevarle el cobertor y ya, ¿verdad? Pues va a seguir teniendo frío, el siguiente va a seguir habiendo necesidades. Entonces, bueno, pues también podemos empezar a profundizar en diversos temas desde todas las perspectivas. De verdad te agradecemos mucho tu asistencia y presencia en este programa. Lo has enriquecido mucho. Nuestro primer programa como invitado un estudiante, lo cual ya se dieron cuenta que es un estudiante, pero sabe muchísimo y muchos de tus compañeros te admiran y te admiramos, ¿verdad? Muchísimo y pues queremos que sigas pues compartiendo tus conocimientos con todos. Entonces, si nos permites, pues para seguir hablando de otros temas en siguientes programas de Apolíneos, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias, muy honrado por la invitación, por el espacio y muy agradecido. Al contrario, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la siguiente semana en otro programa de Apolíneos. Que tengan un excelente día. Bye bye. Gracias. Bye.